Pedro Bravo, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí en El Faro. ¿Cómo nace este ensayo? Como un desencanto, porque en el libro dices que contiene sobre todo un mensaje de amor a la ciudad. Sí, nace, bueno, como casi todo en la vida, como un proceso. Yo soy una persona que lleva mucho tiempo escribiendo y pensando sobre temas urbanos, sobre temas sociales, urbanos, económicos. Casi todas las cosas que nos pasan en o desde la ciudad. Y me gustan mucho las ciudades, la mía y muchas otras, y la vida que se da en las ciudades, pero de un tiempo a esta parte, y no sé decir la fecha, porque como digo es un proceso, vivo como tantas otras personas, yo creo, en los ámbitos urbanos, un proceso que yo en el libro hablo de extrañamiento, de sentirte extraño en lugares que antes te eran cotidianos, que sentías como propios, que también es un desamor, ¿no? Esa sensación de desamor que algunos hemos tenido en pareja, de estar en casa con la persona a la que querías y de repente sentir que ese vínculo ya está roto y por tanto todo lo que antes te acogía de alguna manera ahora te sientes raro y te expulsa, ¿no? Eso nos está pasando a muchos en las ciudades y eso nos pasa porque queremos a las ciudades. Puede ser ese amor idealizado, ese amor romántico, que ya vamos estando de acuerdo en que es una cosa tóxica, pero querer al final tiene que ver con atender, con cuidar, con poner el foco en algo o en alguien y que ese algo o alguien lo trates de entender y te devuelve algo, ¿no? Y muchos creemos que es lo que está ocurriendo en ciudades que se están convirtiendo en marcas, en empresas, en productos y que están dejando de administrarse y de pensarse para que nosotros tengamos una vida y un desarrollo vital que tiene que ver con lo familiar, con lo económico, con lo social, con lo relacional, con lo cultural y con lo creativo, sino para que seamos o figurantes o empleados de un negocio que nos deja muy poca rentabilidad y que nos está expulsando incluso de las ciudades físicamente. Hay una fecha con la que arrancas que de alguna forma yo creo que prende la mecha de muchas cosas. El 5 de septiembre de 2025, cuando el presidente de Estados Unidos firma la orden para pasar de usar Departamento de Guerra en lugar de Departamento de Defensa. ¿Por qué es importante esa fecha? Bueno, yo empecé a escribir el libro, digamos, un libro no es cuando lo empiezas a escribir, lo empiezas a pensar mucho antes. Yo, como te decía, llevo mucho tiempo investigando sobre el tema y por lo tanto hay muchas cosas que ya tenía metidas dentro de la cabeza. Pero yo empiezo a escribir el libro antes de que Trump tome posesión de su segundo mandato del gobierno de Estados Unidos. Y voy escribiendo el libro durante 11 meses de ese mandato, o 10, y parece que el mundo es como una coctelera en el que da la vuelta muchas veces, porque un día hay aranceles, al día siguiente no, un día hay una guerra, otro día hay otra. Es decir, este lío, lo estoy diciendo de broma, pero no tiene ninguna gracia, que demuestra en el fondo que hay un cambio de ciclo hacia una ola populista, autoritaria, como lo quieras llamar, ¿no? Y por arrancar una fecha en lo simbólico, esa es una fecha en que ya parece que simbólicamente ya las cosas se dicen a las claras, ¿no? En donde ya el matonismo, digamos, lo políticamente correcto es ser un matón, ¿no? Y lo políticamente correcto también, entonces, es convertir todo en un producto, porque parte del gobierno de este señor y de muchos otros gobiernos que vienen con ese mensaje de volver a hacer grande el pasado, cosa que es imposible, y no sabemos si fue tan grande ese pasado, parte de ese mensaje es un mensaje de individualismo y de rentabilidad, ¿no? Y entonces yo creo que tiene relación, ¿no? Parece que estamos metidos en un discurso geoestratégico, geopolítico todo el rato, como una gran partida de Risk, porque parece que tenemos que saber qué piensa, por traerlo a la actualidad, el gobierno de Marruecos y de qué manera actúa y no sé qué, y que nos tenemos que olvidar de lo que está pasando mientras en nuestras ciudades. Y ambas cosas están relacionadas. Lo que está ocurriendo es que hay unos grandes poderes, grandes capitales cada vez más relacionados con el poder político, grandes poderes económicos cada vez más relacionados con el poder político, cada vez más concentrados, que están utilizando las ciudades y en general el territorio del planeta como su monopolio para hacer grandes negocios. Porque la economía productiva, digamos, que está rota y las grandes rentabilidades están en sectores como el turismo, la inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que lo sufrimos somos los que habitamos en esos territorios. Utilizas la metáfora del monopolio en un momento dado del libro. Cuenta por qué. Bueno, es muy fácil de entender. Ese capítulo va sobre el tema de la vivienda, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es uno de los grandes conflictos urbanos y sociales, si no el más grande que hay ahora mismo, el que provoca más desigualdad, en un crecimiento desbocado de los precios, tanto de alquiler como de compra, en todo el mundo, ¿no? Esto no sucede solo en las grandes ciudades y no sucede solo en España, se está sucediendo en todo el mundo. Por eso que te decía de que hay más capital metido en mercado inmobiliario que en bolsa, porque da más rentabilidad. Entonces los grandes capitales del mundo están ahí.
Y entonces eso significa que el Monopoly, que es un juego al que todos jugamos, a mí se me da muy mal. Así también se me da muy mal lo de tener una vivienda en propiedad y vivo de alquiler y me suben los alquileres. El Monopoly es un juego que te enseña, digamos, a la codicia, ¿no? Y en el que tú puedes comprar casas y calles y barrios, que es exactamente lo que está pasando, ¿no? Entonces la metáfora del Monopoly venía con perdón a huevo. La utiliza también Jaime Palomera, que es un autor y activista por el tema de la vivienda de muchos años, que ha estado involucrado en el sindicato de inquilinos de Cataluña, ¿no? La utiliza también en su libro. Lo que pasa es que yo estaba escribiendo mi libro a la vez que salió su libro y en el libro lo menciono diciendo que los dos hemos coincidido en la metáfora. Y lo curioso del caso es que el juego del Monopoly no nació así. El juego del Monopoly nació dentro de una corriente que hablaba que toda la tierra debería ser común y por tanto lo que se construyese en ella no debería dar lugar a plusvalía. Pero el capitalismo ya a principios del 20 ya actuaba de esa manera de apropiarse incluso las cosas que lo criticaban y lo critican, y entonces se convirtió en el juego que conocemos todos, que nos enseña eso a ser el tío Gilito. Claro, pero nos están vendiendo que el turismo es un motor económico muy importante y que hay que aceptarlo. Yo misma me planteo, ¿debo viajar a zonas o ciudades tensionadas? El turismo tiene un relato demasiado monolítico y efectivamente, si te dan los datos del PIB, sí, pues en España es en torno al 13%, hay territorios que es muchísimo más. El empleo también es en torno al 13% en España, hay territorios que es muchísimo más. Pero eso no cuenta toda la historia. Ya. Los datos macroeconómicos obvian lo micro. Y lo micro lo estamos viviendo cada día, que es que las viviendas cada vez están más caras, entre otras cosas por el turismo, que los restaurantes, los negocios están desapareciendo porque hay cada vez más competencia y en la competencia solo ganan los más fuertes económicamente, que son las grandes cadenas internacionales, y que los habitantes de las ciudades o se sienten expulsados emocionalmente o físicamente de las ciudades y de los territorios. Esto está pasando no solo en ciudades, ¿no? Entonces, el turismo está bien, yo no estoy en contra del turismo, pero se está pasando. Estamos invirtiendo demasiado en que el turismo sea el único negocio, porque quizá no está habiendo otros negocios y no estamos ganando todos dinero. El dinero se está quedando en capitales concentrados fuera de España, la mayor parte de ellos, o fuera de cualquier territorio, y nosotros estamos perdiendo formas de vida y diversidades vitales y posibilidades de desarrollar negocios propios, proyectos propios, vitales y profesionales, que están vaciando las ciudades y se están convirtiendo no ya en parques temáticos, sino en zonas muertas, sin vida, solo decorados. Y cuando tú le preguntas a los turistas qué es lo que menos ha gustado de una ciudad, es que hay muchos turistas. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. A tu pregunta, ¿debes visitar zonas tensionadas? Bueno, yo creo que deberíamos pensar mucho si ese afán por movernos nos está aportando algo o es un deseo de consumo compulsivo, que nos llega a través de redes sociales, de anuncios, y de hacer check en sitios donde otros amigos o no amigos han hecho check. Si de verdad eso nos está transformando vitalmente o no. A mí, que es verdad que he viajado bastante, ya no. Entonces, yo prefiero caminar por el campo que ir todo el rato de viaje. Pero cada uno tiene que hacer ese análisis. Lo que sí creo que podemos intentar hacer es intentar ir de forma que de verdad estemos provocando lo que es o debería ser el turismo, que es un intercambio económico, social y cultural justo, en el que la otra parte reciba tanto como tú recibes. Y para eso, pues intentar ir a comercios locales de verdad, a hoteles locales de verdad, intentar evitar las viviendas de uso turístico, lo siento por quien tenga una, e intentar hacer consumo responsable también cuando vas de vacaciones. Está en nuestras manos. Ahora iremos a eso. Las ciudades se venden dinámicas, vibrantes, jóvenes, pero lo cierto es que se están haciendo viejas. Hay soledad, hay problemas de salud mental, hay frustración, hay ira. Y ahí conectas lo urbano con la ola reaccionaria, ¿no? Las ciudades cada vez son más desiguales. Sí, todos estos procesos de los que estábamos hablando provocan ira y frustración, ¿no? Efectivamente, las ciudades se están haciendo cada vez más viejas, por edad me refiero, porque nacen muy pocos niños, porque es muy difícil tener hijos.
Hay cambios sociales y culturales y hay gente que no quiere tener hijos y nuevos modelos familiares que no están los hijos contemplados, pero hay mucha gente que quiere y no puede tener hijos, ¿no? Y eso está pasando en todo el mundo, incluso en países en desarrollo. El cambio demográfico está ya empezando a pasar, por ejemplo, en Marruecos y en sitios así donde ya la tasa de reposición está cayendo y ya no se repone, digamos, o sea, la población envejece, ¿no? Y toda esta promesa de la economía de este éxito te va a beneficiar, este turismo te va a beneficiar, no solo el turismo, este modelo de avanzar hacia ese éxito contado de esa manera, la realidad es que es una promesa incumplida, porque no estamos viviendo mejor. Y lo notamos, seguramente cada uno de los oyentes, salvo alguna excepción, lo estará notando, que cada vez le cuesta más sobrevivir, digamos, a final de mes, ¿no? Entonces esto provoca una frustración, porque por un lado están estos gobiernos, sin meterme mucho en política, pero todo es política, que te dicen que sí, que todo va a ir bien, que el PIB, que el milagro español, o de donde sea, pero en realidad tú vives cada vez peor y eso te genera ira y frustración. Y por otro lado están los otros que te dicen que hay que volver al pasado, que cuando en el caso de España éramos imperiales, que demonios, eso es hace siglos, que no sé qué y que no sé cuántos. Y le echamos la culpa a un tercero, que en este caso son los inmigrantes, que estaba de bastante actualidad. Que también está en tu libro esa parte, que por cierto. otra parte son los que completan ese empleo turístico, es decir, que como es un empleo mal pagado, precario y estacional, pues en muchos casos lo hacen inmigrantes, ¿no? En caso de desamor, nos alejamos de esa persona que nos hace daño. En el caso de desamor con una ciudad, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Bueno, puedes encontrar el amor en otra ciudad, el amor a otra ciudad me refiero, y no pasa nada. El problema es que esto, digamos, es una epidemia que está sucediendo en ciudades grandes, pequeñas, intermedias y todo tipo, ¿no? Tu pregunta de qué hacemos puede parecer muy idealista, pero intentar cambiarla, ¿no? Intentar en lo individual comportarnos de otra manera y en lo colectivo, lo político, exigir de verdad que las cosas sean de otra manera, ¿no? Cuando te decía antes que yo creo que hay un cambio de ciclo, vamos a pensar que en una de las ciudades más capitalistas del mundo, del país más capitalista del mundo, Nueva York, el nuevo gobernante de la ciudad es un señor que llegó a la ciudad, a gobernar la ciudad en Mandani, lo primero escuchando. Él, aparte de vídeos muy bonitos, lo que hizo es no una precampaña, sino establecer una relación con 1 millón de hogares de la ciudad de Nueva York, con cientos de miles de voluntarios, no él personalmente, que sería Dios para ir a todas partes, para establecer una relación que no era electoral, sino que era para escuchar a la gente que le preocupaba de su ciudad. Y a partir de ahí, construir un programa electoral que parece ser, por lo que vemos en las noticias, yo no estoy en Nueva York, que está intentando cumplir. Lo cual son todo noticias, o sea, como novedades, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nadie nos escuche, solo nos cuente cosas, digo, en la política, y a que nadie cumpla lo que promete, y sobre todo que lo que prometa no sea cosas que nos benefician, ¿no? El desamor también se arregla amando. Y amar es juntarnos para hacer cosas juntos. Pues Pedro Bravo, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Buenas noches. Gracias y buenas noches a los oyentes.